Que vaya a su Biblia y vamos a ir a la carta de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy continuamos con nuestra serie Las 5 solas. Si usted sabe, hemos estado hablando acerca de estas 5 doctrinas que se levantaron durante el tiempo de la Reforma. Ahora quiero aclarar, como lo he hecho estas semanas atrás, estas doctrinas no nacieron en la Reforma. Las doctrinas han existido desde la creación de la humanidad, pero las doctrinas se levantaron como una bandera en la Reforma. Y para esta tarde vamos a hablar acerca de solo por la gracia, sola gratia. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 9. Y sé que su bosquejo dice al 10, pero es hasta el 9 que vamos a estar estudiando, así que si puede corregir esa parte allí. Efesios 2, 4 al 9. Bueno, si usted tiene su Biblia, permítame leerla. La Biblia dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con su amor, para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora nota el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de solo por la gracia o sola gratia, que es la tercera de las 5 solas. Y la doctrina de la gracia es la doctrina básica que se levantó como una bandera en el tiempo de la Reforma en 1517. Ahora es interesante que la palabra reforma significa dar nueva forma. Eso significa la palabra reforma. Y este evento histórico de la Reforma tuvo la intención de volver a las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles que habían sido deformadas durante varios años por la Iglesia Católica. La doctrina de la sola por la gracia había sido altamente atacada, principalmente por la venta de las indulgencias, de las cuales ya vimos hace unos 2 mensajes atrás. Ahora, una indulgencia era la venta de un perdón papal que usted compraba para salir del purgatorio. Es decir, que usted podía comprar la salvación por medio de dinero. Bueno, ellos enseñaban que alguien podía ser salvo comprando indulgencias, este perdón papal, o venerando las reliquias que eran exhibidas en Roma en aquella época. Ahora déjenme darle un ejemplo de qué clase de reliquias ellos exhibían en Roma y a las cuales ellos veneraban. Reliquias como por ejemplo el cráneo de supuestamente Juan el Bautista. Estaba en Roma y se le veneraba. Otra cosa que se veneraba en Roma en aquella época eran los huesos de los apóstoles. Según la creencia, ellos tenían los huesos de los 12 apóstoles a los cuales veneraban. Otra creencia era que veneraban ciertos huesos de Cristo. Habían huesos de Cristo a los cuales se veneraban. 18 tumbas de apóstoles, trozos de madera de la cruz de Cristo, fragmentos de espinas de su corona, y estas por mencionar algunas de las reliquias que existían en aquella época y que se veneraban. Bueno, todo esto, hermanos, hizo que Martín Lutero y los reformadores expusieran la verdad bíblica de que la salvación solo se obtiene por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios, tal y como Pablo lo enseña aquí en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 9. En el versículo 8 dice: por gracia somos salvos por medio de la fe. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, la Biblia dice que usted y yo podemos acercarnos a ese trono de la gracia para alcanzar la gracia que Dios nos ofrece. Así pues, o así que, dice Hebreos, acerquémonos confiadamente o con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos, note esto y subráyelo por favor,
la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Así que podemos llegar ante el trono de la gracia de Dios para alcanzar la misma gracia de Dios que Él nos ofrece. La salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Y la gracia o la doctrina de la gracia es un distintivo único del cristianismo. La gracia es un distintivo único del cristianismo. En su libro, Las enseñanzas o enseñanzas que transformaron al mundo, enseñanzas que transformaron al mundo, el doctor Miguel Núñez nos cuenta que hace unos años se celebró en Inglaterra un congreso de religiones comparativas con la idea de reunir a varios expertos en diferentes religiones y luego compararlas. Ese era el propósito de este congreso que se realizó según este libro, Enseñanzas que transformaron al mundo. Bueno, los eruditos que estuvieron en ese congreso preguntaron si el cristianismo tenía algo particular que no pudiera encontrarse en ninguna otra religión. La pregunta era, ¿será que el cristianismo tiene algo que lo hace distinto a todas las demás religiones? Algunos mencionaron la encarnación, es decir, el hecho de que Jesús vino al mundo y se encarnó como un ser humano. A lo que varios respondieron que las otras religiones también tienen su propia versión de la encarnación o dioses que tomaron formas humanas. Así que el cristianismo no es el único, según ellos. Otros mencionaron la resurrección, es decir, que Jesús haya muerto y al tercer día se haya levantado literalmente de los muertos. No en forma espiritual, no en forma de un humo, no en forma de algo que se puede... No, literalmente el cuerpo de Jesús se levantó a los 3 días de la tumba. Ahora, a esta objeción de la resurrección, ellos decían que las religiones tienen sus propias versiones de personas que resucitaron. Y mientras estaban envueltos en la discusión, entró en el salón C.S. Lewis, uno de los más grandes pensadores, escritores y defensores de la fe cristiana. C.S. Lewis entró al lugar donde estos estaban discutiendo de que era lo único que el cristianismo tiene que las otras religiones no tienen. Y al escuchar la pregunta, sin pensarlo 2 veces, C.S. Lewis contestó: eso es fácil. Lo que el cristianismo tiene que otras religiones no tienen es el concepto de la gracia. Y después de discutirlo por algún momento, los expertos llegaron a la conclusión que ciertamente en ninguna otra religión Dios ofrece su amor y su salvación gratis. Gratis. Solo por gracia. Porque la gracia que Dios ofrece y en la cual podemos poner nuestra esperanza es gratis. Primera de Pedro 1:13 dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente, subraye esto, en la gracia que se les dará cuando se revele a Jesucristo. Ahora, probablemente el nombre de John Newton no se nos hace tan familiar. ¿Y qué puede ser familiar? Un hombre que después de revelarse a la disciplina royal de la naval de Inglaterra, dice su historia que él desertó de la marina, este hombre llamado John Newton, pero mientras él desertaba lo atraparon y fue puesto en un barco donde se traficaba esclavos. Este hombre trabajó o fue empleado de un traficante de esclavos. En uno de sus viajes, según la historia, su barco fue alcanzado por una terrible tormenta y Newton se despertó cuando su cabina en el barco ya estaba casi llenándose de agua. Según la historia dice que ese evento fue crucial en su vida. Él tomó el timón del barco y mientras estaba manejando el barco tuvo tiempo para meditar y para pensar no solamente en su vida sino en la actividad ilegal que él estaba haciendo. Él era un traficante de esclavos. En un momento dado de su historia encontró una Biblia en el barco y la abrió en Lucas capítulo 11 versículo 13, que dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, escuche bien la pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Todo el resto del viaje, después de haber leído ese pasaje, John Newton se la pasó reflexionando y orando. Pero por falta de convicción, más tarde este hombre que era un
trabajador de un traficante de esclavos se convirtió en el capitán del barco que traficaba esclavos. Es decir, ahora no era el trabajador del traficante, él era el traficante. Su vida fue confrontada por la palabra de Dios, por la clase de actividad ilícita que realizaba. Después de un tiempo, según su historia, se convirtió a Cristo y fue llamado al ministerio como predicador, pero él no podía borrar de su mente lo que había hecho, su pasado. Así que buscó ponerle fin al tráfico de esclavos. Y como les dije, tal vez el nombre de John Newton no se nos haga tan familiar, pero ¿qué tal el himno Sublime Gracia o Amazing Grace? Uno de los himnos más famosos en la historia del cristianismo. Y fue escrito por alguien que experimentó en carne propia la grandiosa gracia de Dios en su propia vida. Así que Sublime Gracia o Amazing Grace es un retrato de la vida y del testimonio de John Newton. Una canción que habla del perdón, de la redención de un pecador que no tenía nada bueno que ofrecer y que alcanzó la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Por gracia. Solo por la gracia. Permítame leerle 2 estrofas del himno. Está ahí en sus notas. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. El apóstol Pablo, hermanos, describe la forma en la que Dios nos salva por medio de la gracia. No es por cosas buenas que podamos hacer, es más, no hay nada bueno en nosotros que ofrecer. ¿Quiere darse cuenta qué tan malos somos? Miren lo que dice Génesis 6:5. Dice la Biblia, y el Señor vio que la maldad era mucha. Subraye eso, por favor. Mucha maldad. Es la primera cosa que quiero que subraye. De los hombres en la tierra. Ahora, la segunda cosa es que toda intención. Segunda cosa que quiero que subraye. De los pensamientos del corazón era hacer siempre el mal. Tercera cosa que quiero que subraye. Mucha maldad, toda nuestra intención siempre es inclinado al mal. ¿Se da cuenta por qué no podemos salvarnos por nuestras propias obras? No hay nada bueno en nosotros, dice John Newton, que podamos ofrecer. Él dice, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Así que estas 3 frases que resaltan cuán corrompida estaba la humanidad en el tiempo del Génesis, está en nuestros días y va a estar en el futuro. Nada va a cambiar. La humanidad sigue siendo mala y la humanidad va empeorando en su maldad. Ahora, ¿qué nos enseña Pablo a través de este pasaje que acabamos de leer sobre la sola gracia? Sobre el ser salvo solo por la gracia. Bueno, en primer lugar, ahí en sus notas, el apóstol Pablo nos presenta la definición de la gracia. La definición de la gracia. Mira el versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. La gracia de Dios se ha definido con frecuencia como un favor que se recibe, pero no se merece. Un favor que se recibe, pero no se merece. La gracia de Dios no es el resultado de algún trabajo realizado, sino es un favor realizado por el que entrega un obsequio. En este caso es Dios quien nos regala la salvación por gracia. Hay 3 definiciones ahí en sus notas que quiero que leamos. 3 escritores. El primero es A.W. Tozer, que define la gracia como, escuche bien esto, la buena voluntad de Dios que le inclina a otorgarle beneficios a los que, subraya esto, no los merecen. Si puede escribirle ahí, eso es gracia. Eso es gracia. Usted no lo merece, usted lo recibe. El doctor MacArthur nos dice que la gracia es la influencia libre y benevolente de un Dios santo, soberano en la vida de pecadores indignos. Él nos da la gracia, no la merecemos, somos indignos, pero nos da de su gracia.
Y en tercer lugar, este escritor llamado Arthur W. Pink define la gracia como el favor soberano y salvador de Dios ejercido en la concesión de bendiciones a los que no tienen mérito propio y por las cuales no se les exige compensación alguna. Es el favor de Dios mostrado a aquellos que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. Dios nos da su gracia, su gracia. De ahí que Pablo iniciara con una descripción de la naturaleza de Dios. Mira el versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia y grande en amor. Una descripción de la naturaleza de Dios. Pablo menciona dos características principales de Dios, y esta es su misericordia y su amor, en contraste con lo que el pecador puede ofrecer. El pecador puede ofrecer nada. Dios le da su misericordia y su amor. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay nada que usted y yo podamos ofrecer a Dios. En la época de Isaías, con toda probabilidad podríamos decir que él, Isaías, era el hombre más recto de Israel en aquel tiempo en el que él vivía. Y este hombre, considerado como un profeta mesiánico, tiene un encuentro con la santidad de Dios. Y miren lo que él dice acerca de sí mismo. Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Él dice: pobre de mí, porque soy malo delante de Dios. La misericordia de Dios, hermanos, es abundante, sin medida, ilimitada, porque Él es rico en ese maravilloso recurso divino. Según el diccionario, la misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de las miserias ajenas y tratar de aliviarlas debidamente, según el diccionario. Pero según la Biblia, cuando hablamos de misericordia, se nos habla del tributo divino en cuya virtud Dios perdona y remedia los pecados de sus criaturas. Romanos capítulo 11, versículo 32 dice: porque Dios sujetó a desobediencia para tener misericordia de todos. Y ese Dios de misericordia es el que nos da de su gracia. Obtuvimos la gracia de Dios como consecuencia de su misericordia, de su amor. Y en su amor Él extiende sus brazos a los seres humanos viles, llenos de pecado, rebeldes, depravados, apáticos, condenados, y les ofrece salvación por gracia. Dios nos ama a pesar de nuestra condición. Ahora nota el versículo 15. ¿Cuál era nuestra condición? Versículo 5, perdón, de Efesios 2. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era la condición. Hablando de la condición de los seres humanos, alguien dijo que como eran corruptos en su naturaleza y pecaminosos en su práctica, no podían poseer méritos ni ningún derecho sobre Dios, y se requirió mucha misericordia para eliminar tanta miseria y para perdonar tales transgresiones. Estábamos muertos, dice Pablo. Necesitábamos recibir vida, y eso es lo que la salvación es: vida eterna. Aún estando nosotros, dice Pablo, muertos. Y aquí es cuando Dios comienza a amarnos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Él no esperó hasta que usted y yo fuéramos dignos de su amor. No, Él nos amó estando muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos amó incluso cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos nada que nos hiciera dignos de ser amados. Así como un muerto no tiene nada que ofrecerle a usted, así estábamos nosotros delante de Dios. Así que pudiéramos decir que este es el requisito para ser salvo. Primero, debes de estar muerto en cada intento de tratar de justificarse delante de Dios por mí mismo. Y no es por algo que yo pueda hacer u ofrecer. Recuérdense, no tengo nada bueno para dar, más que simplemente creer. Juan 5:24 dice:
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, subraye eso por favor, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esa es una afirmación. Jesús está afirmando que usted cree y usted tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pablo afirma que fue Dios quien nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto es lo que Dios hizo con los que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él participó de nuestra muerte para que pudiéramos compartir su vida de resurrección. El viejo hombre, dice la Biblia, fue crucificado y ahora somos unas nuevas criaturas en Cristo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora vea por favor el versículo 5 en Efesios 2 y note el paréntesis que Pablo hace ahí. Versículo 5, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y vea la nota al pie de la página que el apóstol Pablo hace. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Él afirma que es la obra de la gracia, de ninguna manera involucra un mérito humano. Nuestra salvación, nuestro rescate de la muerte espiritual es la obra de Dios hecha por aquellos que no, o para aquellos, perdón, que no la merecen, y es la razón de la misericordia y el amor de Dios. Es la misericordia y el amor de Dios que se encuentra en Él. No le damos ninguna razón para amarnos, sin embargo, en la grandeza de su amor, Él nos ama con ese amor a todos, de todos modos, y a todos los que hemos creído en Él. Por tal motivo, hermanos, debemos dejar de tratar de hacernos dignos de su amor. Usted no se hace digno del amor de Dios. Usted recibe el amor de Dios y por lo tanto recibe la gracia de Dios. Simplemente recibe su gran amor, reconociendo que usted y yo somos indignos de Él. Es el secreto de la gracia de la vida cristiana. Es precisamente la gracia de Dios. Ahora note en segundo lugar, hablando de solo por la gracia, el apóstol Pablo en segundo lugar nos presenta el propósito de la gracia. Mire el versículo 6, si es tan amable conmigo. Y juntamente con Él, dice el versículo 6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tiene un propósito. La gracia, o solo por la gracia, tiene un propósito en relación con Dios y en relación con nosotros mismos. Este es el resultado inmediato y directo de la salvación que Dios nos da por su gracia. La gracia de Dios es infinitamente mayor. Merecíamos todo lo opuesto a lo que Él nos da. Merecemos la condenación, pero usted y yo recibimos salvación. Eso es gracia. Eso es solo gratia. Solo por la gracia. Y la respuesta a ese favor en el cristianismo es someternos incondicionalmente a la palabra de Dios. Usted ya no vive para estar en esclavitud al pecado, sino ahora usted vive para la gloria de Dios. Ahora note que Pablo describe cuál es la posición actual del cristiano. Cambiamos de un lugar a otro según el apóstol Pablo. Ahora tenemos un nuevo lugar para vivir. Alguien lo describió como una nueva arena de existencia. Mire el versículo 6. Y asimismo nos hizo sentar, dice el apóstol Pablo, en lugares celestiales con Cristo Jesús. En Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es la nueva vida. La nueva posición, nuestra nueva identidad está en Cristo. Mientras Él se sienta en los lugares celestiales, nosotros también nos sentaremos con Él. La gracia de Dios es la que permite que nos sentemos en lugares celestiales. Tenemos derecho a ir al reino de Dios. Y esto nos anticipa la gloria de Dios. Ahora somos indescriptiblemente, dice el apóstol Pablo, felices porque tenemos la salvación y ha sido restaurada nuestra comunión con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sabe qué significa eso?
Literalmente significa nos vivificó juntamente con Cristo. Esa es la obra de Dios en el Espíritu Santo, la regeneración de los muertos. La muerte espiritual responde positivamente al Espíritu de Dios, quien obró en la resurrección de Cristo, dándonos la vida eterna que necesitábamos. Y todo esto por gracia. La gracia de Dios es la clave en esta nueva relación y estado del cristiano, juntamente con Cristo. La gracia de Dios nos enseña que donde está Jesús, ahí también va a estar el creyente. Ahí también va a estar el creyente. Las palabras que siguen en el versículo 7 son una explicación de la razón divina y del propósito de Dios en la obra salvadora que hizo Cristo Jesús y que obtenemos por gracia. Mira el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire, esto señala el propósito que se podría interpretar como con el fin de demostrar. Mire el versículo 7, para mostrar, con el fin de demostrar, como evidencia de la gracia de Dios. Segunda Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, y quiero que subraye eso por favor, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación, y hágale un círculo, y gracia. Y gracia nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Mira, hermano, en el futuro Dios va a seguir mostrando las abundantes riquezas de su gracia para nosotros. Dios nunca dejará de tratar con nosotros sobre la base de esa gracia que Él nos imparte. Él va a continuar para siempre revelándonos su riqueza a través de la eternidad. Esa frase para mostrar del versículo 7 indica el propósito de que seamos bendecidos para siempre. En el original implica que es para su propio propósito. En el original, para su propia gloria. No es para nuestro beneficio, no es para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Esta obra en nosotros se refleja infinitamente más en la gloria de Dios, en nuestra propia gloria. Dios usará su obra en la iglesia para mostrar su gloria a lo largo de los siglos. Charles Spurgeon decía, cuando todos los santos estén reunidos en casa, eso se refiere allá en el cielo, todavía hablarán y platicarán de las maravillas del amor de Jehová en Cristo Jesús. Y vea cómo él termina esta frase. Y en las calles de oro, por eso les dije que esto es en el cielo, se pondrán de pie y contarán lo que el Señor ha hecho por ellos a multitudes de ángeles que escuchan y principados y potestades. La gracia de Dios nos permite ir a nuestro hogar eterno. Segunda de Pedro 3:18 dice, en cambio crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Ahora, note que la exhortación de Pedro es a creer en la gracia, a crecer, en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Conociéndolo cada vez más, creciendo más en su gracia y en su conocimiento. Este es el paso más importante para hacerle frente a cualquier falsa enseñanza, tal y como existía en el tiempo de la Reforma, que podamos tener. Sin que importe dónde nos hallemos en nuestro viaje espiritual, ni cuán maduros seamos en nuestra fe, el mundo siempre se va a enfrentar a nuestra fe de una forma u otra. Nos queda todavía mucho camino por recorrer. Y si usted y yo creemos en esa gracia, predicamos esa gracia y practicamos la gracia de Dios, Dios nos salva por su gracia, pero para su gloria. Así es la gracia de Dios. Él tiene tanta gracia como la necesitemos. El Señor tiene tanta gracia como el mundo entero, el universo entero la necesita, y aún mucho más. Así que queda claro que Pablo esperaba que el evangelio de la gracia de Dios fuera predicado en los siglos venideros. Él no tenía la idea de un evangelio temporal que se convirtiera
en uno mejor, es decir, que fuera, no, es el mismo evangelio, la misma gracia. Una forma de ver la grandeza de Dios es ver cómo Él nos ruega para que recibamos su gracia. Mire, cuando usted le ofrece un regalo a alguien y esa persona lo rechaza, estoy seguro que usted lo deja en paz. Dice, bueno, no lo quieres. Es así de simple. No, usted lo deja en paz. Pero Dios no es así. Dios nos ofrece el regalo de la salvación e incluso si rechazamos su misericordia, dice la Biblia que Él busca medios para que usted y yo podamos obtener la salvación. Él insiste para que recibamos ese regalo gratuito de la salvación por la gracia de Dios. Ahora, nota en tercer lugar, cuando hablamos de estas 5 solas y cuando hablamos de solo por la gracia o sola gratia, en tercer lugar hablamos de la suficiencia de la gracia. Pablo nos enseña la suficiencia de la gracia. La suficiencia de la gracia. Nota el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios es aquel atributo por medio del cual Dios nos concede, les dije, lo que no merecemos. Gracia es cuando Dios nos concede lo que no merecemos, nos da lo que no merecemos. Algunos definen la gracia simplemente como el favor inmerecido de Dios. El favor inmerecido de Dios. La gracia es un regalo que no se merece. La salvación es parte de ese regalo. La salvación es parte de ese regalo de gracia que Dios nos da. Mire el versículo 8. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Pablo no puede hablar de esta obra gloriosa que Dios hace sin recordarnos que esa obra gloriosa de la salvación es por gracia, dado a los que no lo merecen. Eso somos usted y eso soy yo. Ni siquiera somos salvos por fe solamente. Aunque la fe en sí misma no es la obra, sino el medio por el cual usted y yo recibimos la gracia de Dios. Mire, haciendo una comparación, alguien dijo, podemos pensar en el agua que fluye a través de una manguera. Esto me llamó tanto la atención que quise compartirlo, está ahí en sus notas. Piense por favor, dice este escritor, en el agua que está dentro o que fluye de una manguera. El agua es parte importante, pero se comunica a través de la manguera. La manguera no apaga su sed, el agua es la que lo hace. Pero la manguera lleva el agua al lugar donde usted puede beneficiarse de ella. Esa es la comparación de la gracia y la fe. La gracia es lo que apaga la sed, la fe es el conducto por el cual llega hasta usted. En Romanos capítulo 6, versículo 14 dice, el pecado ya no es más su amo, dice el apóstol Pablo. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. La forma precisa de las palabras aquí enfatiza 2 cosas, como lo enfatiza constantemente Pablo. Dice Pablo que es enteramente de su gracia, su favor gratuito, inmerecido para la humanidad. Así es como Dios presenta nuestra salvación como un hecho consumado. La gracia es la provisión que Dios ha hecho para la salvación del pecador. Debido, les dije hace un momento, a la grave condición en la que nos encontrábamos en aquel tiempo, nos encontramos en nuestros días y nos vamos a encontrar en el futuro. La fe y nada más que la fe es la respuesta del pecador a la gracia de Dios. La gracia, dijo alguien, es la fuente divina de la salvación y la fe, decía este escritor, es el medio por el cual se efectúa. Pablo afirma, y no, esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sabe qué indica eso, hermanos? Que la obra de salvación es un regalo de Dios. Esa palabra don, si le quiere hacer un círculo ahí y si le quiere escribir en su Biblia,
significa regalo. Aún la fe proviene de Dios, y esto hace énfasis que no hay obra humana por la cual podamos ser salvos. El problema principal del por qué no hay obra humana, del por qué podamos o del cómo podamos ser salvos, es por nuestro orgullo. Escríbalo, nuestro orgullo. Por nuestro orgullo no podemos ser salvos por obras. ¿Se imagina que usted esté frente a Dios? Y usted llega a la puerta del cielo, ¿verdad? Supongamos que haya una puerta y supongamos que haya algo para entrar. Usted llega a la puerta del cielo y en la puerta del cielo Dios le pregunta, a ver, ¿por qué te tengo que dejar entrar a mi cielo? Supongamos que la salvación sea por obras. A ver, le uso una pregunta. ¿Cuántas obras usted enlistaría? Bueno, yo fui bueno, no le hice daño a nadie, me porté bien, di dinero a la iglesia, ayudé a los pobres, hice esto, hice lo otro, incluso hasta limpié la iglesia cuando me lo pedían. ¿Se imagina cuántas obras usted y yo enlistaríamos? No es por obras. ¿Sabe por qué? Por nuestro orgullo. Enfáticamente Pablo ha repetido estas palabras para demostrar que la salvación no viene como resultado de los esfuerzos ni méritos humanos. Versículo 5, por gracia sois salvos. Versículo 8, por gracia sois salvos. No es por obras, por nuestro orgullo. Solo hay que creer, tener fe, confiar en Dios. Cualquier obra, mérito, esfuerzo humano o cualquier jactancia anula la gracia de Dios, niega nuestra fe. Ahora Dios no nos dejará entrar al cielo por la gracia o por el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Dios me va a dejar entrar al cielo porque hice todas las cosas que ya enlisté. Mire, es por eso que hay gente, incluso en nuestros días, que le cuesta aceptar de qué cosas tiene que arrepentirse. Una vez yo hablaba con alguien y lo he compartido aquí muchas veces. Esta persona me decía, ¿de qué me tengo que arrepentir? Yo no digo malas palabras, no tomo, no fumo, soy bueno, del trabajo a mi casa, soy fiel, respeto a mis hijos. Esta persona me decía, ¿de qué entonces me tengo que arrepentir? O sea, ¿se da cuenta qué fácil es enorgullecernos de lo bueno que somos? Usted espera llegar al cielo y decir eso y que Dios tenga una estrellita y se lo pegue en la frente, ¿verdad? Este es mi hijo, así quiero que sean todos como este. No es por obras, es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios por medio de la fe. Creer que podemos ser salvos por obra, les dije, anula la gracia de Dios y da pie a falsas enseñanzas. Y déjeme mostrarle una. En el tiempo de la iglesia primitiva, habían incluso apóstoles, y voy a mencionar un nombre para decir uno, el apóstol Pedro, creía que cuando un gentil se convertía al cristianismo, este gentil necesitaba, y aquí hay una palabra que a lo mejor usted la ha escuchado en algún momento, judaizarse, volverse un judío. O sea, habían cristianos en la iglesia primitiva, estoy diciendo en el tiempo de los apóstoles, que creían que cuando un cristiano gentil, uno que no es judío, se convertía al cristianismo, esta persona tenía que judaizarse. Y si era hombre, el primer hecho que tenía que hacer era circuncidarse para volverse judío. Entonces, esa es una creencia popular dentro del cristianismo de la iglesia primitiva. Pablo reprende a Pedro al tratar de hacer judíos a los nuevos creyentes en la iglesia de Galacia. Es más, en Gálatas capítulo 2, versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme al verdadero evangelio, quiero que subraye la frase verdadero evangelio. El verdadero evangelio es por gracia y por fe solamente, no por obras. Dije a Pedro delante de todos. ¿Usted se puede imaginar al apóstol Pablo regañando al apóstol Pedro enfrente de todos? Bueno, eso ocurrió en la Biblia y está allí en Gálatas capítulo 2, versículo 14. Un regaño más como una reprimenda. Si tú, dice Pablo a Pedro, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ahora pregunta, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? No es por obras, no es por obras.
no es por obras. En Gálatas 2:16, un versículo más adelante dice, sabiendo que el hombre, escuche bien las palabras de Pablo, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Jesucristo, no por obras de la ley. Por segunda vez, Pablo en un solo versículo hace dos énfasis seguidos. Por cuanto a las obras de la ley, nadie será justificado. Y este peligro se puede extender a nuestros días. Y déjeme explicarle cómo. En aquel tiempo los cristianos creían que alguien que se convertía al cristianismo y él era gentil, tenía que judaizarse, es decir, circuncidarse, guardar la ley, celebrar las fiestas y todo lo que los judíos hacían. Ahora, ¿cómo eso se podría pasar a nuestros días y seguir siendo una falsa enseñanza? ¿Cómo eso se podría pasar a nuestros días y seguir siendo una falsa enseñanza? Bueno, déjenme decirle cómo. El peligro se extiende a nuestros días cuando en muchas iglesias se insiste que se debe tener otra experiencia después de convertirse para ser verdaderamente salvo. Es decir, una segunda obra de gracia. Estas iglesias insisten en que hay que tener esta o aquella experiencia, como por ejemplo, para ser salvo, tú tienes que recibir a Cristo en tu corazón y hablar en lenguas, entonces eres salvo. Otra experiencia, escriba esta frase, una segunda obra de gracia. Así es como le llaman, segunda obra de gracia. Ellos insisten en que alguien puede ser salvo, pero tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego, y entonces usted es verdaderamente salvo. No antes de ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Usted es salvo, hermano, el día que le entrega su vida a Jesucristo. Y punto. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esta gente piensa, mire, cuando se piensa de esta manera, se está agregando algo más a la gracia de Dios. La gracia de Dios más el hablar en lenguas. La gracia de Dios más el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. La gracia de Dios más experimentar alguna obra o segunda obra de gracia. Mire, la gracia de Dios es suficiente para salvar, dice el himno, al más vil pecador. Y cuando usted y yo nos jactamos de lo que hacemos o podríamos hacer para ser salvos, restando importancia a la gracia de Dios que es suficiente, rebajamos el sacrificio de Cristo, le restamos importancia a la cruz de Cristo. Decimos que la salvación yo la obtuve más, la gracia más la segunda obra de gracia. Póngale lo que usted quiera. Yo les di dos ejemplos. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, 27 al 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice Pablo. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. No por obras, para que nadie se gloríe. Mire, si la salvación fuera un logro humano, les dije que tenemos un problema con el orgullo. Y usted y yo nos jactaríamos de ello. Mire, si hay alguien en la Biblia que tendría de qué jactarse por ser salvo, definitivamente ese sería el apóstol Pablo. Y es él quien escribe en Romanos 3, 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está el orgullo? Queda excluido no por las obras, sino por la ley de la fe. El hombre es justificado por fe, sin las obras. Pero bajo este plan de salvación, Dios recibe la gloria, porque la salvación es solo por gracia. Alguien dijo que si llegas al cielo, la mitad por gracia y la mitad por obras, dirás, la expiación me benefició un poco, pero la integridad, es decir, mi buen comportamiento, me benefició mucho más. La cruz de Cristo no es suficiente. Si usted se salva por las obras, la cruz de Cristo no es
suficiente. Permítame terminar con eso. Para muchos hermanos, la gracia de Dios es solo un atributo más. Un atributo más de Dios. Parte de los atributos de Dios. Pero déjenme decirle que la gracia es más que un atributo. Es la única manera en la que podamos ser salvos. La única. Usted y yo recibimos el regalo de nuestra salvación por medio de la fe. No son mis actos que nos hacen salvos, sino es un regalo de Dios. Quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí donde está. Y mientras usted y yo oramos, es importante recalcar, hermanos, ¿está usted agradecido por la gracia de Dios en su vida? ¿De qué manera podemos corresponder la gracia de Dios en nuestra propia vida? ¿De qué manera podemos corresponder la gracia de Dios en nuestra propia vida? Señor, te damos gracias, Padre, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque la frase solo por gracia, por medio de la fe, nos invita a nosotros a reflexionar en el hecho de que no hay nada en nuestra vida que podamos ofrecer para ser salvos, sino simplemente la gracia que viene de ti. Y esa fe por la cual obtenemos la gracia en nuestra vida. Esa maravillosa gracia que viene a nosotros. Señor, gracias por tu amor en nuestra vida. Y gracias porque a través de este mensaje hemos aprendido que la justificación de nuestra vida es por medio de la fe, pero proviene de la gracia de Dios. Es la gracia solamente, no la gracia más mis obras de justicia. Nadie puede ser justificado por las obras de justicia. Señor, permite que esta semana reflexionemos en el hecho de entender cuán bendecidos nosotros somos, que el cristianismo es de todas las religiones en el mundo, que es única porque ofrece la salvación por gracia, un regalo gratuito. Y en medio de esa gracia tú nos das lo que no merecemos y lo que no podemos ganar. Eso es gracia, un regalo no merecido. Señor, gracias porque en nuestros días podemos seguir levantando la bandera de solo por la gracia. Esa gracia soberana en la cual podemos descansar. Señor, si hay alguien aquí que aún no te conoce como su único y suficiente Salvador, queremos pedirte que tú hables a esa persona y le muestres que la salvación no es por obras de justicia, sino únicamente por ese regalo que se fue dado a nosotros en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo por gracia nos hace salvos. Bendice este mensaje, Señor, y permite que nuestra vida sea un ejemplo de gracia, la gracia que solamente tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Sublime gracia de